Buenas tardes, bienvenidos. En un ratito arrancamos con el conversatorio, con Ruth, con Ornella. Esperamos unos minutitos que se vayan sumando quienes quieran sumarse a esta instancia, a este espacio, y en unos minutos arrancamos con esta conversación. Bueno, quieren ir conversando algo. Ornella nos estaba contando algunas cuestiones de cómo está siendo la situación ahí en Buenos Aires. Ella está ahora en La Matanza, nos contaba. ¿Querés contarnos, mientras se va sumando gente, Ornella, cómo está haciendo tu laburo ahí? Dale. Bueno, buenas tardes para todos, para todas, para todes. Qué gusto estar en el valle, aunque sea a la distancia, de manera virtual. Así que aprovecho para saludar ahí a todas las compañeras bueno, que nos acompañan acá y quienes también nos van a acompañar en la transmisión. Sí, hoy estoy por La Matanza justamente, muy atenta a lo que se vaya a anunciar desde el Ejecutivo hoy con respecto a lo que es lo que va a pasar con la cuarentena. Acá se están viviendo momentos bastante complejos, complicados, sobre todo, como siempre nos pasa, con los sectores populares, sobre todo, donde es muy difícil cumplir una cuarentena preventiva y obligatoria con todas las comodidades, si se quiere, ¿no? O los requerimientos necesarios. Así que estamos trabajando fuertemente con eso, en tratar de hacer que el Estado esté presente más que nunca y sobre todo en los sectores de donde una proviene. Yo soy una mujer trans, soy una mujer de los sectores y de los barrios populares, y si bien no estoy en Río Negro, pero todas mis compañeras, mis conocidas, las organizaciones de base de donde provengo, son de esos sectores, así que en constante comunicación con ellos, con ellas, tanto con mis organizaciones, como también con otras, que en mi rol de directora del INADI, tengo la posibilidad de tener conocimiento de, no sé si de todas, pero de la gran mayoría por lo menos. Así que en lo que una puede llegar a ser útil, como buena paisana se pone a disposición, y por supuesto, sobre todo con las pibas, ¿no? Ya sea trans o cisgénero, que necesitan verdaderamente, muchas veces hasta que se colabore con la llenada de los formularios, en que muchas veces creemos que a través de un teléfono se puede solucionar todo, pero hay personas que desconocen, y bueno, hay que formarlos, hay que dar una mano con eso, y en eso estamos. Buenísimo. Bueno, arrancamos. Ya hay varias personas, 70, así que arrancamos. Bueno, vuelvo a saludar, saludé recién, pero vuelvo a saludar. Bienvenidas y bienvenides a todos a esta primera de un ciclo de charlas que nos propusimos organizar desde el equipo de investigación, del que con Tamara y otros compañeros formamos parte, un grupo de investigación de educación sexual integral y educación ambiental, discursos de colonialidad en la escuela, que es un grupo que empezó a conformarse el año pasado en torno a reflexiones, digamos, vinculadas a los modos en que determinados discursos operan como obstáculo para la materialización de la educación sexual integral y la educación ambiental en la escuela, teniendo en cuenta que son, digamos, dos políticas educativas cuyos lineamientos curriculares tienen que ver con la transversalidad.
¿no? Y veíamos como puntos de encuentro, paralelismo entre los modos de enseñar la educación ambiental y la educación sexual integral, que podíamos interpretarlos desde algunas, digamos, perspectivas epistemológicas vinculadas a la descolonialidad. Y bueno, y como grupo de investigación en este contexto de cuarentena, de aislamiento sanitario más que social, nos pareció interesante y nos pareció importante dar lugar, digamos, o posibilitar estos encuentros de intercambio de saberes, de intercambios de conocimientos, que nos permitan pensar la escuela, que nos permitan repensar nuestras prácticas como docente de la mano de pedagogías feministas, ¿sí? Para hacer escuela o para que esta escuela que estamos haciendo sea una escuela más justa. Para esta primera charla, bueno, invitamos a dos compañeras, a dos queridas compañeras que bueno, que las leemos, que las escuchamos, que hemos compartido y que compartimos distintos espacios de intercambio y de activismo también. Por un lado, Ruth Zurbriggen y Ornella Infante. Ruth, docente feminista, integrante de la colectiva feminista La Revuelta y de Socorristas en Red, de acá de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén, y Ornella Infante, dirigente política trans, integrante de la Mesa Nacional del Movimiento Evita y directora nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI. Después, cuando tomen la palabra, por ahí si quieren ampliar más esto, porque tienen para ampliar más, esto fue lo que nos sugirieron, pusimos en el flyer. Bueno, Tamara va a ampliar un poquito más la presentación. Bueno, y agradecer a Jorge, a Jorge Happ, que es el director del instituto, bueno, que hace lugar a estas propuestas y que aparte se está ocupando de la transmisión del vivo de Facebook y luego la grabación que va a estar subida en el canal de YouTube del instituto. Así, quienes a lo mejor no se pudieron conectar ahora, luego pueden acceder a esta conversación tan linda. ¿Querés, Tamara, seguir? Sigo. Ahí fíjate, Brenda, que te dejé un mensaje. Las cuestiones de lo operativo. Bien. Por ahí contarles que, bueno, buenas tardes a todos, contarles que cuando pensamos este conversatorio, este ciclo de conversatorios y puntualmente cuando pensamos la primera fecha, o la fecha de inicio, tuvimos en cuenta iniciar en el marco del 21 de junio. El 21 de junio se conmemora el Día de la Educación No Sexista. La idea tenía que ver con que nos interesaba conversar o enmarcar el conversatorio en este día para conversar sobre la necesidad de prácticas político-pedagógicas tendientes a hacer de la educación una práctica no sexista ni heteronormativa. Y también, digamos, en clave interseccional, por todo esto que compartía Brenda en el marco del proyecto de investigación, pensamos en una educación que se desarrolle en marcos que sean antirracistas, anticapacitistas y descolonial. En ese sentido, digamos, el otro sentido que le damos a esta convocatoria en el marco de esta fecha tiene que ver con poder apropiarnos de algunas fechas del calendario escolar, reapropiarnos de algunas que están y sumar algunas que consideramos como ausencias, en un trabajo, en el desarrollo de una propuesta de efemérides otras, ¿no? En ese sentido es que definimos esta fecha. Por ahí contar que el Día de la Educación No Sexista, contarles que el Día de la Educación No Sexista
fue declarado en 1990 por la Red de Educación Popular entre Mujeres, reunidas en Paraguay, y que en realidad, digamos, el objetivo era promover el derecho a la educación de las mujeres de sectores populares de América Latina y el Caribe, en camino hacia una educación democrática que sea respetuosa de la diversidad social, cultural, sexual, etaria y condición física, sin cuestionar estereotipos y revertir las prácticas discriminatorias, tanto en el ámbito público como en el privado, y eso, digamos, fueron los principios de esta declaración. Como equipo, consideramos que la propuesta, digamos, debe avanzar en el marco de las garantías de una educación que sea no sexista, pero que también sea no heteronormativa, que dé lugar a pensarnos desde algunos interrogantes, tales como los plantearon en algún momento Graciela Alonso, Gabriela Herzeg y Ruth, en su texto Entrar enteras, enteros, enteres en las aulas. En este sentido, se hace imperioso extender el límite de nuestras preguntas e interrogarnos acerca de por qué un cuerpo identidad travesti termina siendo expulsada de las escuelas, por qué un cuerpo identidad intersex es objeto de cruentas intervenciones quirúrgicas y epistemológicas, por qué un cuerpo identidad lésbica, gay, bisexual siempre tiene que permanecer en algún armario escolar, qué conocimientos portados por estos cuerpos e identidades no se tolera conocer, qué efectos identitarios tiene el que la abstracción de los cuerpos esté en la base de la igualdad pedagógica, por qué los saberes que utilizamos tienden a naturalizar las diferencias de las opresiones que tienen como base la localización genérica, racial y clasista de nuestro cuerpo, qué sucede cuando no se quieren repetir los libretos de los cuerpos e identidades aceptados como normales. ¿Qué pueden decirnos las historias? Perdón, a ver, me perdí. ¿Qué pueden decirnos las historias inscriptas en nuestros cuerpos e identidades, en los cuerpos e identidades de nuestras estudiantes, sobre aquello que es objeto de trabajo intelectual? ¿Cómo podemos pensar las estrategias a través de las cuales se instala el racismo corporal en nuestras instituciones, en el currículum? ¿Cómo podemos hacer visibles las identidades individuales y colectivas que se oponen al sistema sexogenérico hegemónico, corriéndonos de las estigmatizaciones, el disciplinamiento, la museogelización y las consideraciones exóticas? Para finalizar esta presentación, queremos hacer presente a una maestra y compañera que consideramos de las imprescindibles en estos escenarios. Lo que voy a leer es el fragmento que algunas de sus ex estudiantes escribimos para una despedida de nuestra amada Graciela Alonso. ¿Dónde está Graciela? En sus textos, en los apuntes de sus clases, en esa devolución de un trabajo, en la nota de recomendación para una beca, en esas geniales clases, en los pasillos, en el consejo directivo, en los paros y movilizaciones. Graciela está en el primer pañuelo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que tuvimos. Está en las calles, está con el pueblo mapuche, está con las revueltas, con las socorras y está con las trabas. Están los pañuelos verdes y violetas que de ella heredamos y de los que hoy se apropian nuestras estudiantes e hijas. Graciela es esa profesora que un día vimos en la tele haciendo una intervención en una catedral y nos maravilló. Sí, porque siendo muy pibas fue un flash verla ahí y nos recorrió el deseo de parecernos a ella y de buscar la coherencia como horizonte de nuestras prácticas. Graciela nos llevó hacia un feminismo y un modo de ejercicio de la práctica docente donde la dicotomía teoría-práctica se diluye. Graciela es uno de los motivos por los cuales hoy estamos en un conversatorio con la presencia de entrañables compañeras, conversando y tramando juntas la educación que queremos. Aplaudimos. Bueno,
tengo que seguir yo después de este momento. Qué difícil. Para que Qué antes, difícil. y mientras se toman un respiro, me puse a grabar yo de mi celular, no sé cómo se hace eso. Ahí dice grabando. Sí, bueno, esperemos que esto funcione. Porque ahora sí, ya tomaron aire, después de este momento, arrancamos. Bueno, agradecerles enormemente y más traer a la memoria, ¿no? Esta ausencia que se siente, especialmente está, nos revolotea, nos mira, nos ayuda a pensar, seguro, pero también es una ausencia que se siente, ¿no? Yo la siento, y en este tiempo quizás de pandemia, de cuarentenas, de estos aislamientos, es una presencia que viene constantemente, ¿no? Porque la extrañamos, y entonces les agradezco, y a la vez creo que es virtuoso que nos podamos emocionar con estas cosas, ¿no? Parte de lo que traemos cuando decimos entrar enteras a las aulas es también traer esto que nos conmociona, que nos emociona, que nos mueve, ¿no? Que nos mueve a seguir andando. Solamente agregaría que soy maestra de escuelas primarias y, bueno, profesora en ciencias de la educación, que siempre digo que mi profesión más querida es la de ser maestra. Aprendí muchísimo allí en ese nivel educativo, el nivel primario. Aprendí muchísimo para pensar en gran medida muchas de las cosas que voy pensando en este tiempo, y por supuesto también en el Instituto de Formación Docente, donde terminé, digamos, ejerciendo la docencia en mis últimos 10 años. Bueno, un placer también estar acá con Ornella y con ustedes, queridas, amadas, también Brenda y Tamara, porque somos parte, ¿no? Como de esa comunidad rebelde, digo yo, de esta región, pensando en la Patagonia rebelde, revuelta, ¿sí? Y allí también, por supuesto, Ornella, que nos acompaña y nos sostiene y nos abraza. Gracias, vos también, hermana. Bueno, las compañeras dieron en llamar esta conversación Educación Sexual Integral y Pedagogía Feministas, oportunidad para pensar la escuela como un espacio de justicia. Y entonces, cuando pienso en este título, me pregunto, ¿qué es la justicia? ¿O qué sería la justicia si queremos armar la escuela como un espacio de justicia, ¿no? Cuando decimos la escuela, estamos hablando de, con la pluralidad que esa palabra supone, ¿no? Estamos hablando de las instituciones educativas todas. Y quiero retomar algo que planteaba Brenda justamente, Brenda Stolze, el viernes pasado en un conversatorio que organizó Aten Capital a través de la Secretaría de Políticas de Género, con Belén Grosso conduciendo allí ese conversatorio. Ella tenía que definir la palabra justicia. Y voy a tomar un párrafo de esa palabra. Ella se preguntaba, ¿se pueden reparar los costos de la injusticia? Y retomaba ahí a Sara Ahmed para decir, la justicia debe dar espacio al bienestar. Sentirse mejor no es un signo de que se ha hecho justicia, ni debe reificarse como la meta de la lucha política. Pero de todos modos, sentirse mejor sigue siendo importante, pues se trata de aprender a vivir con las heridas que amenazan con hacer la vida imposible. Hasta allí tomaba a Sara Ahmed. Y entonces decía después, Brenda, ¿será entonces que nos preguntemos qué nos hace sentir mejor? ¿Puede la escuela hacernos sentir mejor? Y entonces, a partir de eso, yo pensaba también que la justicia se hace, se piensa, se ejercita,
se vivencia desde lugares situados. Y entonces, para tomar un tema candente de la política nacional, quiero traer aquí algo acerca del debate sobre la empresa Vicentín. Y ustedes quizás me van a decir, ¿pero qué tiene que ver esto con la ESI? Bueno, tiene que ver con un mecanismo de pensamiento que quiero hacer. Pienso que para UNES la justicia está en que Vicentín siga expropiándole al Estado y a todas las personas y cooperativas que dependen de esa empresa. Para otros, la justicia está en que deje de expropiarle al Estado. La justicia está en señalar que hay pasión por la ignorancia cuando se sostiene, batiendo cacerolas, que el Estado expropiará y con eso nos traerá malestar a toda la población. La justicia está en hacer trabajo con y desde el conocimiento para instar a pensar que justamente el Estado tiene que intervenir allí y que bienvenido sea para que la empresa Vicentín deje de expropiarnos a todas, a todos y a todes. Hoy María Pía López, en un texto en página 12, toma algunas de las escenas de los últimos tiempos en Argentina y uno de ellos es el problema con Vicentín. Y dice, el problema es que no perciben, está hablando de quienes baten sus cacerolas, ¿no?, contra la posible acción del Estado. El problema es que no perciben la expropiación cotidiana, el modo en que sus esfuerzos son rápidamente convertidos en ganancias mientras sus vidas cada vez más privadas de posibilidades, porque se vuelven imperceptibles los vínculos entre los intereses que pagan con la tarjeta de crédito mientras Vicentín se fuma esos millones. Lo común es la banca pública, pero también la tierra apropiada. Cuando no se reconoce eso, cuando se lo trata solo bajo el modo mercantil, vende cuando se puede vender y cuando no, cada quien solo tiene derecho a su cosa como propietario. No estamos ante otro escenario que el de la más brutal expropiación. Expropiación. De eso se trata. ¿Y por qué traigo esto de Vicentín si fui convocada para hablar de ESI, feminismo, justicia? ¿Qué tiene esto que ver? Es que quiero ir haciendo un ejercicio de cómo miramos algunas cosas cuando las miramos desde lo que algunas autoras llaman la pasión por la ignorancia. Y entonces hacer esos ejercicios, porque intento decir que pareciera que la expropiación es la del Estado, cuando en realidad quien está expropiándonos todo el tiempo riquezas, energías, y está expropiando fondos del Estado es la propia Vicentín. Bueno, compromisos de y con las pedagogías feministas. Es esta parte que quiero plantear ahora. ¿Cuáles son nuestros compromisos como docentes feministas cuando abogamos por estas pedagogías que están en constante construcción, ¿no? Queremos desmantelar este mundo de manera colectiva. Queremos desordenar las escuelas y las instituciones educativas. Queremos darle a las instituciones educativas otras palabras. Buscamos trabajar pedagógica y políticamente por la justicia curricular. Una vez que asumimos estos compromisos o en el tránsito de nuestras asunciones, abandonamos la rutina reproductora y productora de jerarquizaciones de diferente índole porque se nos vuelven insoportables. Es decir, todo lo que está ordenado lo desordenamos. Hacemos muchos esfuerzos para desordenar en las instituciones educativas en las que estamos. Somos muy voluntariosas en ese sentido, ¿no? Dejamos de sintonizar o intentamos hacerlo, porque esto no es un camino de ida únicamente, ¿no? Sino que en ese camino vamos
yendo y viniendo y también portamos nuestros propios prejuicios y hay que desarmarlos, pero dejamos de sintonizar o intentamos dejar de hacerlo con los chistes sexistas, con los chistes racistas, con el colonialismo en los actos escolares y en los conocimientos que enseñamos, con la falta de bibliografía de autoras mujeres y travestis. Dejamos de sintonizar con el androcentrismo, con los sesgos patriarcales, con la idea de objetividad en el sentido positivista y clásico del término, con los prejuicios sobre los cuerpos y los géneros, con el binarismo y la normalización de los cuerpos y las prácticas. Dejamos de sintonizar con la división sexual del trabajo que también se vivencia en las instituciones educativas. ¿Qué se espera de una maestra? ¿Qué se espera de un maestro varón? ¿Qué se espera de una travesti en las instituciones educativas? ¿Se espera algo? ¿Se las puede ver allí? Yo recuerdo, y traigo esto de la división sexual del trabajo, porque hay una consideración de que pareciera que en las instituciones educativas, como ganamos el mismo salario, docentes mujeres, docentes varones, no tendríamos desigualdades de esas que aparentemente las feministas vemos en todos lados, ¿no? Y yo siempre pienso en que tenemos que hacer un esfuerzo por desmantelar esa idea de que aún con el mismo salario trabajamos distinto si no ponemos en foco esas prácticas de desigualdad que se generan. Recuerdo siempre algo que pasaba en la escuela primaria donde yo trabajaba, siempre durante algunos años, con los profes varones, dos profes, en este caso eran dos profes varones que daban clases en los grados que yo tenía a cargo, y cuando había salidas de educación física, la maestra del grado, en este caso yo, tenía que juntar el dinero para esa salida, ¿no? El dinero para la tráfico, por ejemplo. Y yo empecé a negarme a hacer eso, porque me consumía tiempo de mis horas de clase, porque tenía que lidiar con el dinero en el bolsillo del guardapolvo. Empecé a quejarme y a decir, no te hago más esa lista, hacétela vos en tu clase de educación física. Por supuesto, fui acusada de mala compañera, pero yo empecé a señalar que eso obedecía a la división sexual del trabajo. Había cosas que nos correspondían a las mujeres, a las maestras mujeres dentro de la institución educativa. Siguen sucediendo cosas así, lo señalo porque me parece que, aunque pasaron muchos años de esto, es una práctica que sigue estando, ¿no? Bueno, dejamos de sintonizar con el racismo y el sexismo y lo analizamos a estas dos estructuras como parte fundamental del edificio capitalista del mundo. Dejamos de sintonizar con los borramientos en los modos de nombrar, se nos vuelve intolerable la explicación de la llamada economía del lenguaje y entonces empezamos a tener prácticas de desoír a quienes nos nombran en masculino, por ejemplo. Cuestionamos el punto de vista universal desde nuestras particularidades y a veces eso se ve como la no política, como que la política es aquella que piensa y se hace solo de los grandes relatos. La vida cotidiana en una institución educativa, nuestra vida personal en una institución educativa nos sirve y es una herramienta fundamental para cuestionar lo universal desde las pedagogías feministas. Las pedagogías feministas permiten la comprensión de las relaciones de saber-poder y la producción de conocimientos enmarcados en ese interjuego entre lo individual y lo colectivo, lo cotidiano y lo histórico, lo personal y lo político. Lo personal que es teórico, como también dice Sara Ahmed, además de político. No sintonizamos más con la injusticia curricular, no sintonizamos con el ingreso privilegiado de la razón a las aulas. Insistimos que hay que entrar enteras, enteres y enteros a las aulas, que los cuerpos importan, que el despliegue de los géneros importan, que las sexualidades importan, pero no solamente del estudiantado, también las nuestras, las que portamos, construimos
los docentes. Por eso es tan compleja y a la vez tan atrapante la pedagogía y el trabajo con el conocimiento cuando asumimos nuestras vidas docentes como feministas. No es una perspectiva más, es una epistemología otra. Y allí, como decía antes Tamara, la interseccionalidad es un lugar desde donde partimos para describir e interpelar las relaciones de poder en cualquiera de las formas que se presenten. Buscamos interrumpir, justo era para no ser metafórica y entonces interrumpí yo mi lectura, interrumpir el flujo de un hacer naturalizado, antisospecha, aguamos las fiestas del sexismo, las fiestas de la travestofobia, las fiestas del racismo, marcamos las injusticias, nos oponemos al mantenimiento de los privilegios. Y aquí quiero señalar qué sucede y allí la relación que intenté hacer al comienzo con lo de Vicentín. Cuando hacemos esto, aparecen ciertas acusaciones o una catarata de acusaciones, ¿no? Depende las relaciones que hayamos ido armando. ¿Cuáles serían esas acusaciones a las docentes feministas? Causamos problemas, exageramos, no dejamos a nadie vivir en paz, destrozamos las relaciones armónicas de las instituciones. En este sentido, me atrae mucho la afirmación de Sara Ahmed, a quien estamos abrazando tanto porque nos está como trayendo tantas posibilidades para repensar lo que hemos pensado. Y me gusta traerla en esta afirmación cuando dice que tratan al feminismo como si fuera un alejamiento y no un compromiso con el mundo. Si tomamos esta idea, podríamos pensar que esto también pasa en las instituciones educativas. Tratan a las y les docentes feministas como si no tuviéramos compromiso con las instituciones educativas. Y en este sentido, el tema de los problemas. Se nos acusa de querer causar problemas todo el tiempo, entrometernos en el equilibrio y la deseada armonía institucional. Hay que relacionar esto con la idea de la institución como la gran familia, ¿no? Y eso también pasa, parece que queremos destruir las familias, también de eso somos acusadas muchas veces. Parece que al nombrar los problemas los creáramos. Los problemas que traemos pasan a existir desde que los nombramos o existen y no se ven como problemas. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando un grupo de estudiantes en un instituto de formación docente organiza un escrache o la visibilización a través de carteles sobre los abusos de poder de un profesor. ¿Qué se empieza? ¿Qué maquinaria se pone en juego? Las profesoras feministas alimentan a las prácticas de estas estudiantes. Y entonces vienen los cuestionamientos a las profes feministas y no a los abusos de poder existentes, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo, es casi el mismo mecanismo de cuando se critica el grafiti en la pared y no se repudia la violación de la misma manera. Y entonces las preguntas que sobrevienen son, ¿hacen falta que hagan eso? ¿Por qué atacan de esa manera? Porque usan esos términos, los términos bélicos de la masculinidad hegemónica. Si ellas no molestaran, estas cosas no pasarían en la institución. Ellas sobredimensionan todo. ¿Qué cosas no pasarían? No pasarían los abusos de poder o no pasaría la visibilización del abuso de poder. Estamos en las instituciones para rescatar y crear cuando es necesario, crear palabras que nos permitan comprender lo que nos sucede y lo que sucede.
y estamos para llamar a los problemas por su nombre. Es parte de nuestro compromiso con el mundo y con las instituciones educativas en las que estamos, para crear esperanzas de otros destinos posibles donde todas las vidas sean dignas de ser vividas, para crear apuestas por otro porvenir justo. Voy a dejar allí porque la segunda parte que había preparado se me va a hacer muy larga si no, y quiero escuchar a Ornella. Buenísimo, Ruth. Gracias. Bueno, arranco así. Arranca. Bueno, vamos nomás. Bueno, primero, por supuesto, agradecer al instituto esta posibilidad de poder conversar entre nosotras, entre nosotres. Agradecerles el recuerdo a la queridísima Graciela, por supuesto, una hermana que recién hablabas o mencionaban también a otras dos compañeras, una es Ruth, por supuesto, y también la Gaby Herzeg. Yo quiero decir que de manos de estas tres compañeras en Neuquén, allí donde aprendí muchas de las cosas que hoy conozco, que tienen que ver con mi militancia, con mi carrera política, y lo que tiene que ver con el feminismo y la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, lo aprendí de estas tres grandes compañeras, hace muchos años que visibilizaban y nos enseñaban en el sur lo que significaba y eran parte de esta pedagogía feminista de la cual hoy vamos a hablar, ¿no? Esas compañeras que nos miraban a las trans y a las travestis como sus hermanas, como sus compañeras, y no nos expulsaban del feminismo como en aquellos tiempos la gran mayoría lo hacía. Así que te abrazo fuerte, Ruth, y a todas las revueltas, a todas las socorristas, a todas las compañeras de la UNCO y a todas las que construimos el feminismo que a la Gra le gustaba y que por supuesto que tenemos la obligación de reproducir eso. Así que por supuesto que agradezco este recuerdo a esta gran compañera. Y por supuesto, Brenda, Tamara, gracias por pensar en mí y también acercarme a Ruth, que cada vez que me toca participar de algún conversatorio, un panel, me encanta escucharla y la verdad me divierto mucho y está bueno poder también divertirnos mientras trabajamos, mientras laburamos y mientras destrozamos, ¿no? Una educación binaria que muchas veces deja a un sector muy importante de la sociedad afuera. Recién escuchaba una de las compañeras que decía, ¿no? ¿Por qué expulsamos en la educación? ¿Por qué? Ruth también decía, ¿por qué las travestis y trans no estamos, o no se nos ve, o se nos ve a muy, muy poquitas adentro del sistema educativo, por supuesto estudiando, y ni hablar como profesoras, ni hablar como directoras, en muy pocas oportunidades? Y tiene que ver, me imagino, por las vivencias que he tenido, con esto de cada vez que una persona o un sector social se escapa de las llamadas normas, cómo inmediatamente se empieza a hacer padecer sobre los cuerpos de estas personas las peores prácticas y sobre todo en la negación de la herramienta más importante, que es el saber. Si los saberes, tanto populares como de la academia, nos nutrirían a todos y a todas quienes habitamos, podríamos decir, la Argentina, podríamos irnos a la patria grande o también decir el mundo, seguramente tendríamos unas historias completamente distintas.
las personas trans, por ejemplo, y en esto enmarcado en la educación no sexista, ¿no? Una educación que históricamente fue sexista siempre, hasta hace unos pocos años, que junto con las hermanas feministas, estas que llevan la pedagogía feminista en la sangre, en el guardapolvo, en sus zapatos, en sus tizas, aunque no sé si se siguen usando las tizas, y nos ayudan a transformar estos sectores que históricamente nos dejaron afuera. Por ejemplo, la población trans, y acá hago un paralelismo con los compañeros no binarios. Los compañeros no binarios, por ejemplo, acceden y se los ve transitar por las universidades, las escuelas, los secundarios, los institutos de formación docente, pero sin embargo a las personas trans no. Y eso que las personas trans seguramente, al igual que junto con los compañeros y compañeras gays y lesbianas, después del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, les dimos una cierta seguridad a diversos sectores que emergen o se visibilizan gracias a estas legislaciones que pudimos conseguir, pero como la deuda, sobre todo hacia los cuerpos femeninos o construcciones femeninas, siguen dejando afuera, ¿no? Hace unos días atrás lanzábamos un programa que en principio lo habíamos pensado para la población trans, y después se terminó masificando, que es el Potenciar Trabajo. Muy rápidamente nosotras inscribimos más de 3.600 compañeras en muy pocos días, ¿no? Y todas esas compañeras tenían la discriminación como punto de partida, la violencia institucional y, por supuesto, la negación del tránsito en las escuelas y todas la sed de aprender, todas con ganas de estudiar, todas con ganas de formarse y algunas hasta de enseñar. Y yo me moría de amor ver cuando los compañeros de economía social les hacían las preguntas de hacia dónde querían apuntar ellas, ya sea su trabajo o su educación, y la gran mayoría querían estudiar. ¿Qué hubiese pasado si no nos hubiese tocado la condena educacional a nosotras en el momento de construirnos como personas trans? ¿Nuestra expectativa de vida seguiría siendo de 35 o 40 años? ¿O esa herramienta de poder que es el saber nos hubiese salvado la vida como nos salvó alguna de nosotras el poder participar en alguna organización social o en una organización civil, que esto nos llevó después a imaginarnos cosas más allá de lo que sucedía o en el calabozo en el que nos encerraban o en las habitaciones de 4x4 en donde vivíamos 2 o 3 travestis ahí llevando una vida en una casita de 4x4 como si fuese un palacio. Durante muchísimos años, a nosotros las personas trans, estas condenas, que te decía, las condenas educacionales nos dejaron afuera por diversas cosas. Una, creo, porque las iglesias se encargaron de decir que éramos un pecado. Al ser un pecado ya teníamos una fuerte estigma, una fuerte carga, y nuestras familias, que seguramente las atravesaban diversos credos, claro, el cura o la monja o el pastor o la pastora decían que éramos un pecado y era suficiente para que se nos estigmatice, se nos expulse, se pretendan a través de oraciones y demás, y seminarios religiosos cambiarnos. Otra, porque se había encargado la OMS de decir que éramos enfermas. Hasta el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud, si bien ya no nos tiene en un listado de enfermedades mentales, pero sí nos tiene como trastornadas sexuales. Esa sería otra charla que podríamos tranquilamente divertirnos, pero no, vamos a hablar de lo que nos convocaron. Y otra, unos delincuentes, ¿no? En Argentina existían códigos contravencionales que decían
que nosotras teníamos que estar presas. Estas tres causas llevaban a que esta pedagogía feminista sea poco alcanzable para algunas de nosotras, porque también había pocas feministas que tenían esa visión y que nos ayudaran a deconstruir este sistema educativo que hoy queda un poco. No es que hay cientos de miles de Gracielas Alonso en las aulas, lamentablemente, faltan un montón. Necesitamos impregnar las docentes y por eso celebro estas convocatorias, porque es la única manera de poder deconstruir esta educación binaria, absolutamente sexista que supo ser en su momento y que hoy, gracias al trabajo de docentes feministas y con perspectiva de diversidad y de disidencias, fueron colaborando para ir rompiendo con estos sistemas de condenas que nos llevó de manera muy injusta a estar fuera de la educación formal. Seguramente nuestra expectativa de vida sería mayor si los niños y las niñas trans hubiesen tenido la posibilidad de transitar la escuela primaria respetándose su identidad y no como sucedió conmigo y mi señorita Cristina, la ya famosa señorita Cristina del Instituto Santo Tomás de Aquino, de allá de Santiago del Estero. Seguramente las juventudes trans, hoy con las hermanas feministas en las escuelas que llevan adelante pedagogías feministas, van a ayudarnos a que esas compañeras y esos compañeros trans puedan desarrollarse en una sociedad que sí, por supuesto, van a seguir percibiendo alguna que otra violencia, no porque tengamos que naturalizarla, no nos confundamos, sino porque estamos en un trabajo que podemos verlo muy intenso, pero que no termina de dar los frutos que nosotros y nosotras y nosotres buscamos, y que también tienen que ver con diversas hegemonías, ya sea de la comunicación, ya sea de los saberes, ya sea de la financiación, y que es hora de empezar a romper con ellos. Seguramente las historias de las adolescentes y las jóvenes trans van a ser distintas a las de mi época, claramente. En mi época nos juntábamos solo a ver quién estaba muerta, quién estaba presa o cuál estaba en una mesa como esta inyectándose siliconas. Hoy esas pibas o las pibas de esa generación las veo organizadas y marchando en diversos movimientos feministas y que mucho me hace ruido cuando llegué acá y vi sectores de la clase política cómo desconocen la militancia en las provincias. Yo escuchaba una compañera mía, funcionaria del gobierno de Alberto también, decir, cual iluminada en su púlpito, qué o cuál cosa tendrían que hacer los movimientos sociales con respecto a las travestis. Y yo mientras la escuchaba, me ponía a ver cuáles habían sido las candidatas a diputadas y concejadas, y eran todos los movimientos sociales. Éramos todas las piqueteras las que habíamos sido candidatas. Esas que tenemos las patas llenas de barro, las uñas rotas, que tenemos
nuestras casas en barrios populares. ¿Y cómo acá no se conoce de eso? Y tiene que ver con esas hegemonías también, cómo se nos desconoce a las militantes travestis piqueteras, a las militantes travestis que hacen ollas populares, a las militantes travestis que andan con el pañuelito naranja, verde o violeta, porque les llegó una organización y la dimensión de reclamar por un derecho. Cómo se desconoce a las compañeras de las diversas estructuras sociales de las provincias y de los pueblos. Por eso creo que la educación debe ser un poco más popular, más accesible. Con este contexto de pandemia vimos que si bien hay muchísimos celulares en nuestro país y en nuestras casas, quizás uno por integrante de la familia, ¿cómo no hemos logrado formar a todo ese sector popular para el uso de la tecnología? Hoy seguramente serían más de 9 millones de personas las que necesiten acceder a una política de Estado por la falta de dinero y sin embargo la brecha comunicacional es lo que impide el acceso a ese derecho. Hace rato les contaba del potencial trabajo y las 3.600 compañeras que habían ingresado a esta política de Estado y que querían estudiar, y muchas de ellas no tenían documentación y fue todo un tema, ¿no? Y la gente del Banco Nación, inmediatamente para que ellas puedan acceder a esa política de Estado, querían hacer un reconocimiento facial a través de una app y me pintaron una cosa maravillosa y que yo les dije, muy lindo, pero la verdad está tan lejos de la realidad de esa compañera que necesita una ayuda o una política estatal inmediata, que mirá si va a tener un teléfono que la reconozca, la fisonomía, y de esa manera se idean políticas de iluminados para muy pocos. Por eso es necesario que permitamos que la gran herramienta de transformación y el gran poder que es el saber llegue a todo el mundo. Y la única manera va a ser si podemos romper con esas estructuras. Recién la Ruth usó el término que me encantó, que es destrozar eso que nos imposibilita llegar, y sobre todo para después saber resolver, porque cuando uno aprende, cuando una conoce, cuando una sabe hasta del derecho, una elige. Y tiene la posibilidad de elegir y convertirse después en lo que se vaya a ser los destinos de su vida, pero para ello también tiene que tener estas herramientas que nos da la escuela y que muchas veces las docentes nos las niegan en el momento que no nos tratan con el género que nos corresponde, en el momento que no respetan cuando nosotras, cuando niñas, pintándonos con un crayón o una fibra, las uñas, les estamos mostrando nuestra identidad o pretendiendo demostrársela. Nos imposibilitan de este derecho cuando se hacen las que no ven o los que no ven, cuando nosotras estamos pidiendo la presencia del Estado en ustedes, compañeras docentes o futuras docentes, futuros docentes. Por eso es importantísimo que la pedagogía feminista, acompañada de la pedagogía de los maestros y profesores varones antipatriarcales, permitan educarnos en la diversidad para poder vivir en la igualdad. Pero no solo la igualdad de las leyes, sino en la igualdad real, en la igualdad
como decía Ruth recién, no solo de cobrar lo mismo, sino también de estar en los lugares de decisión, al igual que los machirulos, de poder tener las mismas posibilidades en paridad, en equidad y sin discriminación para cerrar las diversas brechas que hoy nos dejan afuera de varias cosas. Si nosotros y nosotras, y me refiero a aquellas que pudimos sobrevivir a un Estado que nos encarcelaba, a un Estado que nos negaba la posibilidad de educarnos, a un Estado que nos negaba la posibilidad de construir nuestras familias como lo sintiéramos, a un Estado que nos negaba la posibilidad de tener una identidad plasmada en un documento nacional de identidad con el género autopercibido, todo hubiese sido distinto para esas compañeras que hoy ya no están, si la educación hubiese llegado como le llega a cualquier hijo o cualquier hija de vecine. Por eso es muy importante tener una educación que nos abrace a todos y a todas, que se aplique la ley de educación sexual integral, pero no como una política de Estado, sino como una filosofía de vida, para poder tener la libertad sobre nuestros cuerpos, para poder transitar una escuela libre de discriminación, y eso va a ser así si todos los pibes, las pibas, les pibes tienen la formación con una pedagogía feminista, que esto me la voy a llevar porque la verdad que es la única manera que vamos a lograr una educación sin discriminación, que el feminismo se meta como agua en toda la pedagogía para que de esta manera nos hidrate de justicia social, porque eso creo yo que es el feminismo, justicia social, en donde estemos todas, donde estemos todes, donde estemos todos, y por supuesto, sin una visión única, sin una visión de iluminado y sin más postergaciones. Me encantó eso del feminismo como agua hidratando de justicia social. Maravilloso. Muy genial. Bueno, gracias. Por ahí tomo esto último que trae Ornella de la importancia de pensar la ESI, ¿no? Y esto de pensarla y de sentirla, de llevarla adelante como una filosofía de vida. Por ahí, Ruth, ¿querés? Aprovechamos y enganchamos con la segunda parte de lo que tenías preparado, más en vínculo con cuestiones... Por ahí, perdón, hay varios mensajes en el Facebook que yo voy viendo. No, por ahí no sé si lo aclaramos al inicio, si quieren, porque hay como muchos aplausos y emoji maravilloso y agradecimientos a ambas. Pero bueno, si quieren ir haciendo preguntas o, bueno, aportes, también ahí como comentario en Facebook lo pueden hacer. No sé si lo aclaramos al principio. Me parece que no. Como preguntas, ¿no? Si hubiera preguntas o, bueno, esto, Claro. Comentarios, sugerencias, alguna Claro. idea que quieran aportarnos para seguir pensando por dónde andamos. Acá dice, me encantó lo de filosofía de vida, justicia social, las adoro, nuestras referentes indiscutidas del feminismo popular, bueno, un montón de mensajes que se me van pasando y después no sé cómo volver. Clarísima Reina. Bueno. A mí me gusta mucho pensar en esta idea de cómo las leyes
son apenas un piso de posibilidades. Y digo apenas sabiendo que a veces una ley es muchísimo, ¿no? Y no quiero menospreciar eso, pero las leyes, en todo caso, son ese piso de posibilidades que nos tienen que permitir otras aspiraciones, ¿no? Como no pueden ser el techo de nuestras aspiraciones. En ese sentido, me parece muy importante pensar en cómo las hacemos vivir en las instituciones en las que andamos. Es decir, ¿cómo vive la ley de identidad de género dentro de las instituciones escolares? ¿No? De las instituciones escolares, digo, de las instituciones educativas todas. ¿Cómo vive en la universidad, que parece que nunca tiene que preguntarse nada, ¿no? Y siempre tiene que mirar a los otros niveles educativos también en esas jerarquizaciones? ¿Cómo se vive en la escuela primaria? ¿Cómo se vive esa ley en la escuela media? Que creo que tiene sus particularidades, porque también los jóvenes le van imprimiendo distintas características y tiene sus singularidades según el nivel educativo. Después, insistir con algo acerca de la ESI, porque digamos, pensando en esto que están planteando desde la organización Nueva Crianza acá en Neuquén, de por una ESI no binaria, que me parece que es una apuesta, ¿no? Una apuesta por otros horizontes también en relación a la ESI. Insistir que la ESI tiene que poder ser vista en un plexo normativo amplio, ¿no? Y que por esto de que es un piso de posibilidades, tenemos que estirarla todo el tiempo estirarla, justamente para que, como decíamos antes, haya más justicia, menos daño, ¿no? Porque parte de lo que cuenta Ornella está vinculado al daño que puede provocar y al sufrimiento que puede provocar también una institución educativa. Y de eso nos tenemos que hacer cargo. Es como, me parece que tiene que ver con las responsabilidades también, ¿no? No para hacernos el harakiri, pero yo digo siempre, cuando pensamos en los femicidios y en la falta de políticas integrales para pensar eso que habla tan mal de la clase masculina, digo, bueno, también pasan por nuestras instituciones educativas los femicidas, ¿no? Han estado, han pasado, son parte, ¿no? Y me parece que como que meterle pensamiento a eso es importante, porque en realidad es qué ofrecemos, qué damos cuando enseñamos en relación a la construcción de las masculinidades, por ejemplo, en relación a la construcción de las sexualidades y la vergüenza, por ejemplo, ¿no? Como para seguir poniendo temas en relación a la pertenencia a un pueblo originario y las vergüenzas o no, los orgullos o las vergüenzas de esas pertenencias, ¿no? En esto de, como ustedes hablaban antes, de a lo que refiere el proyecto de investigación en el que están. Insistir, por otro lado, que cuando en 2006 se sanciona la ley, podríamos pensar que es un programa mínimo de acción lo que hay en el 2006, pero lo grandioso que hay en el 2006 es un Estado por primera vez reconociendo que tiene la obligación de definir cuáles son los contenidos de enseñanza vinculados a la educación sexual en las instituciones educativas. No lo teníamos hasta ahí, pero sí tenemos, antes de 2006, posterior a 2006, una pedagogía de la sexualidad que está presente todo el tiempo, aunque no hubiera una ley, ¿no? Hay enseñanza en educación sexual todo el tiempo. Lo que no hay ni siquiera todavía hoy es enseñanza en educación sexual integral. Ni siquiera todavía hoy, porque perviven esas tradiciones de las que la ley de educación sexual integral se aparta. Entonces, yo para cerrar acá quiero decir que
prestemos atención a esta idea, a esta palabra que es integral en la ley. No es ociosa la presencia de la palabra integral, porque refiere a un programa de acción. Y que prestemos mucha atención también a algo que todavía no nos ha salido, y lo digo en términos de incluyo, ¿no? Porque me siento parte de ese movimiento que busca pensar distinto las instituciones educativas. No nos sale todavía hacer audible y hacer vivible la transversalidad que plantea la ESI. Es una deuda que tenemos, no nos es comprensible todavía cómo es, ¿no? Creo que hacemos esfuerzos, pero estamos como un poco, tenemos barreras allí, entonces hay que poder sortear esas barreras, tenemos que seguir pensando y experimentando, porque también es, pensamos y hacemos, ¿no? Esto que decían antes cuando trajeron a Graciela, en el recuerdo, la teoría y la práctica, ¿no? La práctica como un movimiento que mueve, la teoría como ayudándonos a mover, pero a la vez la práctica agujereando la teoría, si se quiere, ¿no? Así que, como que diría eso, diría también que la ESI está profundamente interpelada por los movimientos sociales, desde la discusión de la ley de matrimonio igualitario. A mí me interesa señalar como en la historia de la ESI, me interesa señalar como los puntos de inflexión. El debate sobre la ley de matrimonio igualitario marcó un punto de inflexión para ese programa. El debate de la ley de identidad de género, quizás no tanto el debate, pero sí la vivencia de los géneros autopercibidos en las instituciones, mueve, empuja a la ESI. Por supuesto, el reclamo de Ni Una Menos, 2015, con las escuelas siendo lugar de organización para salir a la calle ante lo que ya no se toleraba más, que tiene que ver con los femicidios y las violencias, y por supuesto la marea verde, ¿no? Todo lo que eso trajo, los paros del 8M, bueno, pero todo lo que eso trajo para seguir disputándole a la ESI. Y también, hay que decirlo, la reorganización del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. A partir del 9 de agosto, luego de que el cruel Senado de la Nación decidiera el desastre que decidió, que es mantener el aborto clandestino inseguro, también el inseguro en este país, con esa decisión. Entonces, ese envalentonamiento de los grupos antiderechos que les permitió aglutinarse en ese movimiento que en Argentina no estaba tan armado, ¿no? Y eso es parte de las disputas que tenemos en este tiempo. Yo creo que me voy a sumar a esto que decías vos del sector de los antiderechos, que bien vos decías que tal vez el debate de la ley de identidad de género no haya sido un punto de inflexión, porque también el debate por el derecho de las personas trans también fue un poco no promocionado como fue el del matrimonio igualitario, ¿no? ¿A quién le importaba que las travestis tuviéramos derechos? No era una plaza del Congreso estallada de gays y de lesbianas acompañando las luchas de las personas trans. Éramos unas cuantas trabas que esperábamos ahí la aprobación de las leyes. Y las leyes, es verdad lo que dice Ruth, ¿no? Después de la ley de identidad de género, en donde las travestis empezamos a estar visibles, aunque algunos sectores de la política no nos veían o no nos ven, ahora por lo menos nos escuchan, y en eso que nos escuchan, algunas pudimos colar y estar en diversos lugares, pero tampoco podemos decir que
hemos tenido la igualdad real, ¿no? Y tiene que ver con esto que Ruth también decía, de derribar barreras. Y son esas barreras culturales que nos imposibilitan por ahí llegar de manera inmediata a la política pública, quizás gestada a través de un decreto, pero nunca viene como un iluminado, siempre hay un movimiento que lo genera, o a través de alguna legislación. Y cuando existe la posibilidad de meter un golazo, como fue la ley de identidad de género, y pertenecer a un sector históricamente invisibilizado e ignorado, hace que 6 años después un sector de conservadores llamen o hablen de algo llamado ideología del género, en donde condenan la educación sexual integral y también a la ley de identidad de género. Y yo creo que ahí, y esto lo digo como funcionaria, hacen falta políticas de promoción de derechos. Si no promocionamos los derechos, si no hacemos publicidad, y no quisiera nombrar ninguna gaseosa o ninguna birra, pero quizás con gigantografías así de importantes, también ayudarían a derribar las barreras culturales. Creo que tenemos como deuda una fuerte campaña de comunicación para las diversas luchas que nos faltan. Algunas tienen que ver todas con los colorcitos verdes, llámese aborto legal, seguro y gratuito, legalización del cannabis en todos sus usos, ley integral trans, cupo laboral trans. Sería mucho más fácil conseguirlas si por ahí la ciudadanía en su conjunto dimensionaría que al tener estas legislaciones no les estamos quitando un poco de felicidad a nadie, simplemente estamos garantizándole el desarrollo a las personas, a conocer, a saber, a decidir, a insertarse, a trabajar y también a llegar a estas políticas de una manera inmediata. Yo hace rato contaba del potencial trabajo, por ejemplo, y dije que era para las personas trans. Y no conté que fue la primera política para las personas no binarias. Y eso que lo propuse yo junto a Vanessa Cufré, la compañera que presentó el proyecto. Y no lo hicimos como iluminadas, ¿eh? Lo hicimos poniéndonos en esos zapatos que también lo teníamos nosotras al no entrar en el binarismo de la sociedad. Pero sin embargo, la población no binaria no se enteró de la misma manera que podía acceder al potencial trabajo. Y eso es un obstáculo de la comunicación. Se me habrá pasado a mí, se le habrá pasado al equipo de comunicación, no sé, no voy a buscar responsables, yo siempre me sumo la responsabilidad a mí, pero creo que es una de las deudas pendientes que tenemos. La derecha comunica de una manera tremenda. Pintan un cordón y te lo venden como si fuese que hicieron un barrio. Nosotros llevamos adelante una política transformadora y ni siquiera la podemos vender como vendemos una tortilla o un chipaco o un pan en algún lugar, qué sé yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ejercitar la comunicación, mejorar los vínculos, dejar, sobre todo después de esta pandemia que va a dejar destrozos impresionantes, en poder sensibilizar al pueblo en su conjunto y hermanarnos con las diversas luchas. No es posible que cuando matan a una travesti nadie dice nada, que cuando matan a un pueblo originario nadie dice nada, que cuando le queman la casa a un hermano mapuche nadie dice nada. Y eso tiene que ver con las barreras comunicacionales. Eso tiene que ver con que existen diversas hegemonías que impiden que las poblaciones históricamente vulneradas nos empoderemos, que tengamos información y que tengamos educación. Creo que ese es el desafío. Ir por las leyes
que nos faltan, hacer que se cumplan las que ya existen y, por supuesto, idear como siempre lo hicimos, porque, lo repito siempre, no existen los iluminados. Tenemos que ser nosotros, nosotras, estos y estas que buscamos esta pedagogía feminista que esté instalada en todas las escuelas públicas y privadas, porque los pibes y las pibas que van a la escuela privada también se merecen la educación de calidad que hay en las escuelas públicas, en donde se les enseña de manera igualitaria y sin imposiciones lo que pasa en nuestras vidas. Yo salí de una escuela privada cuando me encontré con una sociedad que era completamente distinta a lo que me habían chamullado en esa escuela. Fue un golpe muy duro para mí. Y así un montón de otras personas que pasan por la misma situación. Por eso celebro esta instancia y espero que nos sigan llamando para seguir destrozando la educación sexista, binaria, machista, elitista que nos dejó afuera y vayamos por una pedagogía como la que estamos viviendo, como la que transitan las compañeras, los compañeros, les compañeros en las aulas, con docentes como las que estamos hoy acá conversando, con las compañeras que se están formando y con tantas compañeras como la Graciela Alonso que recién la recordábamos y tantas otras que nos dan la posibilidad a la ya más grande de tener la tranquilidad que las generaciones que vienen atrás nuestro no van a vivir ni van a padecer lo que nosotras padecimos. Y a las generaciones estas que están transitando junto a ustedes, hermanas feministas, ustedes docentes que ayudan a la construcción de esas identidades de géneros disruptivas, ustedes hermanas docentes que no le niegan la posibilidad de saber que 1 más 1 es 2 a esos pibes y a esas pibas que eligen jugar con lo que quieran, ponerse el guardapolvo como quieran, peinarse como quieran, sepan que ustedes están garantizando el desarrollo de esos cumpitas, de esos niños, de esas niñitas, de esos niñites, y ellos sí van a poder tener una expectativa de vida mucho más amplia que la mía. Pero para ello, como decía hace un instante, pedagogía feminista metida como agua, hidratando todo con justicia social. Será la única manera de decir que vivimos en la plena igualdad que nosotras buscamos. Pero para ello, por supuesto, hay que destrozar esa educación binaria que deja afuera a muchísimas personas y no les da la garantía de desarrollarse como buscamos desarrollar y nos merecemos desarrollarnos absolutamente todas, todos y todes. La aplaudimos. La aplaudimos. Voy a ir leyendo como algunos mensajes. Algunos son comentarios. Capaz que a partir de ahí, no sé si hay preguntas, si hay como, bueno, mensajes para ustedes. Menos daño, dice una compañera, eso es central. Nuestro accionar docente deja huellas, por eso es necesario, primordial, revisar nuestras prácticas. Esto que hablaban recién de las pedagogías del daño, ¿no? La esperanza de las nuevas aspiraciones la dan las nuevas generaciones si les damos la oportunidad de la ESI desde las infancias, ¿no? Qué bueno esto que dice Ruth, la cristalización de una parte de las luchas en ley no implica logros finalizados. Por ahí para enlazarlo con esto que decía Ornella de hermanar también esas luchas, ¿no? Que tienen que ser antirracistas, que tienen que ser anti-heteronormativas, que tienen que ser anticapacitistas, ¿no? Cómo transversalizar también la perspectiva de la diversidad funcional a la ESI. Esto lo estoy agregando yo. Un comentario tuyo. Un comentario. Para algo soy docente también, dijo. Claro, obvio.
ya que no me invitaron a este conversatorio. Vos poné lo tuyo. Claro, creo que el principal obstáculo para que la ESI viva plenamente en nuestras escuelas es la ideología y pensamiento de muchos compañeros, pero me alegro que las niñas y jóvenes nos lo están demandando. Estaría muy interesante capacitar en ESI a través de la ley Micaela para los docentes de todo el país, ya que hay mucho desconocimiento sobre ESI en docentes. Sigue limitándose a la perspectiva biologicista de la educación sexual, lamentablemente. Bueno, ahí la importancia también de la formación docente y la formación permanente, ¿no? Para, digamos, para ir desterrando enfoques que ya están perimidos, pero bueno, que son obstinados, que son resistentes, como el enfoque biologicista. El gran problema de la ESI en las escuelas es que queda a manos de la ideología de los docentes y no de lo que realmente plantea la ley para las niñas y adolescentes. Es necesario no solo una postura de formación permanente ante la ley, sino también una postura de cambio e interpretación de una realidad social actual más allá de nuestros propios ojos. Todavía existen barreras sociales que muchas veces impiden que se aborde la ESI de manera integral en las escuelas. En muchas ocasiones se nos ha tenido que pedir, o hemos tenido, me parece que quiso decir, que pedir autorización para trabajar ESI, aún siendo ley. Otro comentario dice, se observa la influencia de los movimientos antiderechos, no solo en estudiantes, sino en los equipos directivos y docentes. En educación existe aún la deuda de abordar y contener a las personas trans, que en sus infancias han tenido experiencias de discriminación y que hoy transitan la vida con aquellas marcas imborrables, porque cuando te expulsan las familias y te expulsa la escuela, más tarde la sociedad también lo hace, aunque se avance en la ESI. Bueno, totalmente, generar políticas de promoción de derechos, todavía existen barreras sociales, ¿qué más? A ver, la escuela tiene que fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de derechos, alfabetizar en derechos. Sin esa base es harto difícil que las comunidades puedan desnaturalizar tantísimas violencias propias de las desigualdades. Es trascendente que las niñas sean sujetos de aprendizaje y no objetos de la enseñanza, tengan voz, puedan ser y crecer con otras. Bueno, estos algunos comentarios que son unos cuantos. Ahí van llegando más. No, léelos. No, dale. No, yo quería sí decir que a mí a veces me preocupa un poco también que universalicemos desde el lugar del diagnóstico de lo que hay, ¿no? Me parece que hay una heterogeneidad de prácticas, ¿no? Claramente que hoy le pedimos mucho más a la ESI que lo que le pedíamos en 2008, 2009. Cuando digo le pedíamos, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo recuerdo cuando empecé a dar talleres de formación docente que había maestras, yo daba talleres por el espacio de extensión del Instituto de Formación Docente, ¿no? Y entonces había maestras que decían, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Entonces yo le decía, empezá por donde te sientas cómoda. Si querés empezar por el trabajo, por el 25 de noviembre, Día de Lucha por la No Violencia, si querés empezar por los temas de trata, pero estábamos empezando un caminito. Y eso atentaba contra la transversalidad, por supuesto, sí, pero estábamos empezando un camino. Ese camino se va como, ensamblando con esos procesos que intenté decir antes, o algunos de esos procesos, y entonces eso hace que hoy le pidamos mucho más a la ESI, por supuesto, pero yo sí quiero pensar que hay una heterogeneidad de prácticas, y acá voy a volver a decir algo que yo lo digo en mi condición de
activista optimista, pese a todo el tiempo difícil que estamos viviendo, ¿no? Pero yo no me puedo explicar, de verdad que no me lo puedo explicar. No me puedo explicar la marea verde si no pienso que la escuela algo hizo, que la ESI algo hizo con eso. No lo puedo entender. No puedo entender a los jóvenes con sus pancartas pidiendo más ESI en las instituciones educativas si no sintieran que ya algo se hizo. Y ese algo se hizo es que se habló de derechos, que se habló de ciudadanía, que se habló de cuerpos, que se habló de géneros. Todo como quisiéramos, no. Pero esto es una disputa. Estamos disputando ideológicamente, sí, ideológicamente, sí. El feminismo es pura ideología. Cuando nos acusan de la ideología de género, sí, ¿saben qué? Sí, no es biologicismo el feminismo, es pura ideología. Entonces, a mí, y con esto no digo resolvimos, porque hay daño, porque hay sufrimiento, sí, también está eso y ojalá no existiera, pero lo que quiero señalar es que hay un acumulado de prácticas sobre el que tenemos que seguir pensando y que sí quiero pensar que también hay buenas prácticas, que también hay escuelas con buenas prácticas en términos de ESI, y es sobre esas buenas prácticas que tenemos que, en todo caso, amarrarnos, sostenernos para pensar lo que sí estamos haciendo, porque sí creo que estamos haciendo cosas. Todo lo que contaba recién Ornella, yo pienso, se me viene mucho a la cabeza la organización Nueva Crianza, o sea, familias que están cuidando, alojando, hospedando ese tránsito identitario de niñas de 8, 7, 6 años que están transitando otra manera de vivir su género. Eso, la verdad, eso es pura potencia, que creo que también a veces entiendo como el deseo que todo cambie antes, pero me parece que eso es capilar y que los cambios cuando son capilares son de alguna manera más disruptivos en términos de que mueven, ¿no? Mueven placas, como las placas tectónicas que se van. Sí, es tectónico. Sí, sí. Bueno. A ver. Bueno, muchos saludos de distintos lugares. Acá alcanzo a ver saludos de Lima, Perú. La heterogeneidad de las prácticas. Bueno, un montón de mensajes ahí. Sí, yo me quedaba pensando en esto que trae Ruth, como de ese ejercicio también, ¿no? Que creo que con el tiempo, porque la ley ya lleva o está próxima a cumplir 14 años, y en esos 14 años pasaron muchas cosas, entre ellas cambios legislativos, digamos, la ESI es anterior a algunas leyes o algunas conquistas sociales, políticas, es el documento, los materiales curriculares, los lineamientos son previos al movimiento Ni Una Menos, son previos a la Marea Verde, entonces también me parece que podríamos pensar en esa reconstrucción, no sé si en una genealogía, porque probablemente estamos muy próximas, ¿no? Sí sabemos o sí tenemos historizado cómo llegamos a la ESI. Y en ese cómo llegamos están los movimientos sociales, están las compañeras, las calles, están los trabajos en los talleres de educación sexual que muchas se animaron a llevar adelante en sus escuelas, aún sufriendo ataques y persecuciones y demás, en un momento donde, como decía Ruth hace un ratito, no estaba la disponibilidad, no estaba la intención política de garantizar una educación sexual, y mucho menos integral, ¿no? Entonces pienso que quizá estamos en un momento, o tenemos la oportunidad
de empezar a mirar qué es aquello que se está haciendo, y también empezar como a historizar sobre eso, y también, digo, pensar los materiales y la propia ley en función de la óptica de este contexto, y qué cosas seguramente le agregaríamos a la ESI, ¿no? O en este principio de transversalidad que, como dice Ruth, es quizá donde estamos más flojas, si se quiere, o donde más está la deuda, ¿no? Donde sostenemos una deuda, quizá esa transversalidad podría tomar mucho de lo que está pasando en las calles, o de lo que sucedió en las calles en estos últimos contextos. Pienso que por ahí puede venir una clave para la transversalidad, ¿no? Estoy pensando en mucho de lo que trajo Ornella, en mucho de lo que, de lo que hemos vivenciado con relación a la marea verde, con relación a la potencia del movimiento Ni Una Menos. Me parece que quizás es por ahí, o esto que, bueno, que trae Brenda también, porque es una perspectiva que trabajamos, cómo hacer transversal la perspectiva de la diversidad funcional. Me parece que si hoy nos pusiéramos a leer la ESI para sumarle, para agregarle cosas, para nutrirla, esos serían los caminos, o por lo menos a mí se me ocurre que iríamos por ahí. Uh-huh. Sí, y la importancia en eso de hacer estas cartografías, ¿no? Porque a lo mejor de pronto, si el año próximo podemos volver a discutir en el propio Congreso, ¿no? Que fue una conversación que habíamos tenido con Ornella el año pasado, en 2018. Pero si pudiéramos volver a discutir la ESI y la política pública sobre la ESI, a lo mejor la zarandeamos tanto que ya no es nada de lo que fue, pero fue necesario aquello. Me hace acordar a ese texto de las pedagogías, ¿no? Ese texto de Tadeu da Silva, cuando dice que la pedagogía de la resistencia, la pedagogía crítica, bueno, no pueden dejar de ver que fue necesario analizar la reproducción y entender desde allí para después poder pensar otras cosas. No quiero ser evolucionista con esto, pero digo sí que el pensamiento nuestro también se nutre de complejidad en la medida de la experiencia, ¿no? Nosotras mismas seguramente no pensamos de la ESI lo mismo que pensábamos hace 10 años. Y aunque la abrazamos y todo eso cuando fue posible, ¿no? Así que me parece que es sumamente desafiante, y que esa memoria es importante hacerla porque hay un capital allí construido, me parece, ¿no? Un capital cultural, pedagógico. Bueno, no sé, hay algunos mensajes más saludando. Bueno, Julia que habla de la necesidad de espacios para compartir las experiencias, retomando esto que plantea Ruth, de que hay buenas prácticas en ESI, y me parece que para pensar esto que plantean, bueno, la ESI como un espacio de disputa, ¿no? Y en esa disputa, y hay que meterse, digamos, meterse con el cuerpo, y en principio, uno de los primeros pasos es, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo nuestras compañeras, nuestros compañeros en torno a la ESI? Porque si no, pareciera que es algo que vamos haciendo desde la individualidad, ¿no? Que hacemos en el aula, cuando en realidad, digamos, no tiene como mucha perspectiva pensar, bueno, yo hago esto en el aula, pero no sé qué está haciendo mi compañera docente del aula de al lado, ¿no? Me parece que ahí es tejer redes, reconstruir experiencias, que hay muchísimas, y ver de qué manera eso se puede ir enriqueciendo, se puede ir politizando cada vez más, porque es un campo curricular en disputa, digamos, la ESI. Bueno, hay más mensajes, bueno, de Mica, de Barcelona.
una pregunta que dice, ¿con qué prácticas concretas se puede ir construyendo esa transversalidad? Pregunta Carolina. No sé de qué nivel educativo es Carolina, pero sí digo que para armar transversalidad para mí es fundamental el trabajo en equipo. No hay otro, o sea, no, es fundamental, porque entonces tengo que saber si puedo armar, si estoy en el nivel medio con las profes, los profes de contabilidad, de química, de literatura y de ciencias sociales y de biología. O sea, tengo que poder revisar. Lo interesante de la ESI también es que aboga por otras prácticas educativas, trabaja en contra de la fragmentación la ESI, porque nos insta, ¿no?, a trabajar en colectivo. Y ahí también yo digo, con el ejemplo que ponía Brenda, en algún momento yo empecé a pensar en la responsabilidad que tenemos también como docentes dentro de la escuela que trabajamos, ¿no? En la escuela primaria hay mucho de esta cosa de, no sé, no son míos. ¿Qué quiere decir que no son tuyos? O sea, vos estás dando clase en 3er grado, pero estás dando clase en la escuela pública, te paga un salario el Estado y en todo caso, los estudiantes de esa escuela, ¿qué pase con esos niños que vos estás trabajando en este año? Te tiene que importar qué va a pasar con ellos el año próximo. No es que te tiene que dar igual si la maestra trabaja desde esas perspectivas o no. En ese sentido, digo que la ESI también es una apuesta por el trabajo colaborativo. Y hay que ponerse a hacer. Y a veces se nos escucha y puede ser que se piense que es más trabajo. Sí, depende cómo pensemos el trabajo, pero es enormemente desalienante el trabajo docente cuando una encara también estos trabajos. Para mí, porque nos invita a revisar también lo que hacemos cotidianamente en las instituciones, ¿no? Así que en ese sentido yo aliento siempre a que pensemos también en las libertades que nos trae como docentes, aunque implique más trabajo en términos del conocimiento, pero bueno, eso nos mueve, ¿no? El eros pedagógico está puesto en que queremos enseñar lo que sabemos y estudiar lo que no para enseñarlo. Sí, me parece que también agregaría esto que plantea Ruth para ir, digamos, concretizando, materializando la transversalidad, una práctica, y creo que una de las, no sé si de las primeras, pero que es fundamental, es hacer una lectura curricular, tanto digamos, del área o del campo de conocimiento del que somos responsables, como de los lineamientos curriculares que plantea la ESI, ¿no? Ahí los lineamientos curriculares de la ESI son tan claros, o sea, para pensarlo de la mano, bueno, si yo enseño ciencias sociales, ¿qué me está planteando los lineamientos curriculares de la ESI con relación a los contenidos de 1er grado, de 2º, de 3º, del grado del año que sea? Me parece que esa es una tarea central, leer la ley y leer los lineamientos curriculares de la ESI de la mano de nuestros diseños curriculares, que puedan ir dialogando, digamos. Hay dos comentarios. La transversalidad necesita discutir también el formato escolar, los componentes duros que estructuran el sistema educativo, de qué modo pensamos la escuela y la experiencia pedagógica que posibiliten esa transversalidad. Y después otro comentario, dice, es cierto esto que dice Tamara, historizar, y Ruth cuando habla de cartografiar el camino recorrido, allí seguro se obtendrán análisis optimistas y nuevas formas de tejer redes, como dice Brenda. Bueno, no sé si quieren agregar algo con relación a eso. Yo me quedé pensando en esto del cartografiar, en algo que dijo Ornella hace un rato, de esto de cómo
miramos o se miran ciertas cuestiones, ciertas prácticas y ciertas políticas de manera centrada, ¿no? Centralizada, o esto que decimos, bueno, que todo pasa o pasaría en Buenos Aires y el resto de los territorios no tiene o no tendría nada para aportar. Me parece que también esta cuestión de cartografiar las prácticas en ESI, en su articulación con los movimientos sociales, nos puede traer insumo y lecturas más complejas de lo que pasa con la ESI en todo lo ancho y lo largo del territorio, ¿no? Y cuáles son quizá entonces las disputas, los nudos problemáticos, los cruces o las riquezas que tiene cada espacio. Me parece también como potente esto de, me quedo pensando en esta idea de la cartografía y la memoria sobre qué es lo que estamos haciendo, como en esa potencia para poder proyectar. Bueno, la memoria del goce también, ¿no? Estaba pensando recién. ¿No? Sí, la memoria del goce del trabajo docente. Cuánto, si hay o no allí, un poco. Hay una pregunta para Ornella, si les parece la hacemos y ya después vamos cerrando. Cerramos. Ya cerramos. Dice Florencia para Ornella, ¿qué recuerdos tiene de la escuela primaria? Bueno, algunos ya compartiste, Ornella, y quienes te hemos escuchado, nos parece también bueno. Las que ya me escucharon se divierten de mis relatos. Nos divertimos, pero sobre todo nos conmovemos. No, no, claro, pero digo la diversión, porque se imaginarán de alguna que otra compañera, seguramente, en mis relatos, porque me ha pasado de que me digan, ay, me hiciste acordar a fulana de tal que estaba cerca de tal o cual lugar y ya la ubicaba y sí, tal cual, porque ponía caritas cuando hablaba. El recuerdo que tengo, hay tres recuerdos que a mí me dan vuelta en la cabeza. Una era de la docente, de la famosa señorita Cristina, que me obligaba a estar en los actos escolares, siempre haciendo el rol del papá. Nunca, aunque sea un payaso, un malabarista, un caballo, o algo de todo lo que se podía personificar en un acto, no, siempre tenía que hacer de papá. Con la masculinización de esa interpretación, ¿no? Fuertemente masculinizada, hasta ensañada, te diría, de otra manera. Otro era un pibe que era mi compañero del grado, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo su apellido, que era de apellido More, que me cagaba trompadas a cada instante. Y absolutamente nadie decía nada, salvo mi hermana, 2 años más chica que yo, que un día se hartó de ver cómo me cagaba trompadas, se fue y lo ajustició. Eso es algo que me causa gracia por la secuencia y a la vez también mucha bronca, porque también nadie hacía nada, ¿no? Había docentes, había preceptores ahí, era como que era habitual de que te caguen a trompadas por mariquita, porque esa era, no seas maricón, esa era la frase que seguía después. Y recién cuando decían, hablaban de la ESI, iba a decir, pero no quise interrumpir a Ruth, de por favor, ESI en la educación física. La negación de recrearnos a las identidades trans, no binarias y no binarias en la educación física es tremendo. No tengo recuerdo de haber disfrutado un recreo en mi escuela primaria, salvo ya finalizando 6º, 7º grado, donde ya el disfrute del recreo venía por otro lado, y no por lo que hacíamos cuando éramos más niñes. Creo que esos son los recuerdos que me vienen así de la primaria, ¿no? Después, por supuesto que hay buenas prácticas, de una que las hay.
ustedes son docentes con buenas prácticas. Ustedes son el ejemplo de eso. Compañeras que se interesan por formar a los futuros educadores, educadoras, con una perspectiva mucho más amplia con las que la formaron ustedes, seguramente, salvo que hayan tenido la suerte de tener profesoras feministas, no biologicistas, que derramaban allí una educación verdaderamente comprometida con todas las personas, sin excepción. Pero no siempre pasa eso, por eso la educación física también tiene que tener impregnada o irrigada, hidratada con esta pedagogía feminista y con ESI, para que también podamos tener la posibilidad de tener educación física a las personas trans y las disidencias, porque eso es algo que lo recuerdo siempre. Se los comentaba hace un par de días al plantel de Huracán, a la comisión directiva, a los jugadores y a las jugadoras, cuando desde el INADI les dimos una formación en políticas contra la discriminación. Ahí en la apertura, la verdad que celebraba la posibilidad de estar formando parte de esa transformación en el deporte, porque me remontaba en recuerdos a la imposibilidad de poder hacer educación física. Así que cambiamos todo eso. Así, cuando a otras personas trans le pregunten qué recuerdo tiene de su escuela primaria, sean las transpiraciones en los recreos de tanto correr y sin que nadie te limite, y la participación en las escuelas sin que nadie te golpee por nada, absolutamente por nada, salvo, bueno, que te caigas jugando al fútbol o alguna cosa que tenga que ver con un deporte y que sea de manera accidental. Cuando nos da la posibilidad de desarrollarnos libres de violencia, seguramente nos vamos a parar de otra manera en la vida. Cuando recibimos violencia, podemos pararnos de una manera, o podemos pararnos desde la manera del resentimiento, que muchas veces lo feo es lo más fácil. Siempre es más fácil pensar mal que pensar bien. Siempre es más fácil lo negativo que lo positivo, ¿no? Incluso en el pensamiento. Por eso la transformación debe ser verdadera, porque si educamos y llevamos a que las personas crezcan con resentimiento, seguramente vamos a estar poniéndoles más piedras en el camino, cuando la idea es que nos liberemos, ¿no?, de todos los obstáculos en el camino. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es bueno recordar de dónde se viene, y estas charlas me hacen acordar mucho de dónde vengo, y eso hace a que redoblemos el compromiso, el sacrificio, el trabajo para obtener una educación libre de estigmas, libre de discriminación, y con la posibilidad que todos, todas y todos nos podamos desarrollar. Bueno, gracias, Ornella. Ruth, ¿querés agregar algo? No, saludar y agradecerles este rato, este espacio, esta conversación, este encuentro, esta trama. Agradecer fundamentalmente. Bueno, y nosotras también agradecerles, bueno, a ustedes dos. Siempre es un aprendizaje, y bueno, particularmente nos encanta escucharlas,
a ambas, perdón. Agradecemos a quienes se conectaron, un montón de gente, muchísimos comentarios, hay más de 160 comentarios, mucha gente conectada, estudiantes, compañeras docentes, compañeros docentes, así que, bueno, ojalá nos deje pensando en un montón de cosas, me parece que esa es la idea, que nos permita volver a nuestras prácticas, no solo en la escuela, sino, como dice Ruth, en y más allá de la escuela. Bueno, no sé, Tamara, si querés decir algo y ya despedirnos. No, eso, agradecer el espacio, bueno, a ustedes, la generosidad, siempre sostener estos espacios en la escuela pública, en los espacios de la escuela pública, tiene que ver con contar, apelar a la generosidad de compañeras, de compañeros que ponen a disposición sus tiempos, sus saberes, un momento de sus vidas para compartir, y eso, bueno, se agradece, y eso tiene que ver con hacer pedagogía feminista, eso tiene que ver con hacer pedagogía colectiva, así que nada, eso, un abrazo así a la distancia, pero un abrazo enorme para las dos, y bueno, esperemos seguir encontrándonos en este espacio y en otros, y seguir compartiendo y aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, compañeras, aquí finalizamos, ellas no querían cortar la comunicación. Un gran beso a todos, a todas, a todes los participantes de este conversatorio. La verdad que me hizo muy bien tener un poco de aire del valle. Espero dentro de poco, cuando ya pase toda esta pandemia, poder volver a esas cosas tan lindas de vernos frente a frente. No sé si volveremos a compartir mate, pero por lo menos a estar cerca y mirarnos, que va a estar buenísimo. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a cada uno de las y les participantes. Bueno, gracias. Bueno. Ahí está Jorge. Adiós. Ahí está Jorge. Gracias. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Un besote. Un abrazo. Che, Jorge, ¿cómo hago? Yo estoy grabando en mi celular, espero que esto quede. No, está en la nube. No, pero Brenda, te muestra la nube, fíjate. Sí, sí, hay una nube, pero no sé. En mi nube. Ahora ya está, termina la grabación.